hermanos a buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 20 hasta el 35. Marcos 3, del 20 al 35. Dice la Biblia: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, Señor. Estamos aquí para oír tu voz. Guíanos, Señor, con tu espíritu a toda verdad. Oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Jesucristo y una pregunta: ¿mentiroso, loco o Señor? Jesucristo, entre signos de interrogación: ¿mentiroso, loco o Señor? Bueno, a pesar de la enorme evidencia que confirma la deidad de Jesús, desde las asombrosas enseñanzas que vino a transmitir hasta sus milagros extraordinarios y su autoridad sobre los demonios, además el testimonio de las Escrituras que claramente lo certificaran, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el mismo Juan el Bautista y el propio Dios Padre, todos ellos confirmaban la deidad de Jesús, confirmaban su procedencia divina, confirmaban que era el Dios hecho carne. Y a pesar de esto, hubo muchos que de una manera testaruda se negaron a creer. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, quiero que leamos allí en el verso 37, Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de tanta evidencia, de una evidencia abrumadora, algunos llegaron a pensar que Jesús estaba loco, especialmente cuando lo oyeron expresar enseñanzas inusuales, enseñanzas radicales, como por ejemplo el costo del discipulado. Cuando habló en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso del 57 en adelante, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos
nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Sin lugar a dudas, esto fue una enseñanza radical. Jesús estaba demandando un compromiso total con él, con el discipulado, con seguirle. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, en el verso 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, al oír sus enseñanzas sobre el tema del costo del discipulado, muchos llegaron a pensar que estaba loco. Otros llegaron al extremo de acusarle de estar endemoniado. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, en el verso 20, Juan 10, 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Bueno, en este pasaje, Marcos 3, del 20 al 35, nos topamos con dos de esas respuestas incorrectas al Señor Jesucristo. Por ejemplo, algunos miembros de su propia familia llegaron a pensar que había perdido la razón y que estaba actuando como un lunático. Lo vamos a ver. Mientras que los dirigentes religiosos alegaron que era un mentiroso cuyos innegables poderes provenían del propio diablo. No obstante, había también, y esto es maravilloso, quienes le siguieron genuinamente, obedecieron la voz del Padre al escuchar al Hijo, y estos creyentes llegaron a entender, como nosotros, que Jesús es el Señor, el Salvador, Dios manifestado en carne. Vamos entonces a considerar todo este pasaje. En primer lugar, la primera reacción, lunático, loco, y esta fue una suposición de la familia de él. En Marcos 3, versos 20 y 21, si alguno de ustedes puede leerlo, por favor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prender, porque decían, está fuera de sí. Bueno, es difícil imaginar, sobre todo para nosotros que tenemos una relación personal con Dios a través de Jesús y que hemos llegado a conocer a Cristo cada día más a través de la palabra. Es difícil imaginar que alguien pudiera creer que el Señor Jesús estaba loco. Los que hemos leído los evangelios podemos observar con toda claridad que su razón era la más perfecta. Su lógica, la más pura. Su predicación, la más profunda. Es más, nadie habló jamás como Jesús lo hizo. Cada vez que enseñaba, la reacción de la gente siempre era la misma. En su gran mayoría, Lucas 19:48 la describe de esta manera. Dice que todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Pero a pesar de toda esta recepción popular, ciertos miembros de su familia creían que se había vuelto loco. Por ejemplo, en Marcos, en este mismo capítulo 3, en el verso al 13 al 19, vimos cómo él designó, cómo él llamó a los 12 después de haber pasado una noche en oración. Entonces vuelve a casa en Capernaum, donde estaba la sede de su ministerio, y es probable que esta casa se estuviera refiriendo a la vivienda de Andrés y de Pedro. Y como era ya costumbre, algo normal que sucedía una y otra vez, cuando Jesús entraba en la ciudad,
las multitudes se agolpaban. Aquí dice que se agolpó de nuevo. O sea, una y otra vez, esto era algo que lo veíamos o lo vemos en los evangelios, y que era tan grande esta multitud que ellos, refiriéndose a Jesús y a sus discípulos, ni aun que podían comer. La concurrencia era tan grande que Jesús y sus discípulos no podían ni siquiera llevar a cabo las funciones básicas de la vida, como comer. Y cuando llega la noticia acerca de la situación, o sea, Jesús llega a Nazaret, la familia de Jesús quedó preocupada por los rumores de que el Señor estaba llevando una labor tan atormentada, con tanto estrés. Dice que cuando su familia escucha esto, cuando lo oyeron los suyos, dice Marcos, vinieron ¿a qué? A prenderle. Pensaban que podía estar en peligro. Ellos habían salido de Nazaret y habían viajado casi 50 kilómetros hasta Capernaum. Un viaje de 50 kilómetros para prenderle, rescatarle, digamos. Si era necesario, hacerlo por la fuerza, ya que las multitudes, según ellos, podían pensar, lo podían asfixiar. El deseo de proteger a Jesús del peligro refleja, tenían buenas intenciones, pero totalmente equivocadas. Ellos razonaban de esta manera: está que fuera de sí. Claro, esto no podía incluir a María, ¿verdad? María no pensaba esto. Acuérdense que de antes que Jesús naciera, ella había oído decir al ángel en Lucas capítulo 1, verso del 31 al 35. Dice, al 33, dice la palabra: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por tanto, ella sabía quién era su hijo. En Lucas capítulo 2, verso 19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y en el verso 51 también leemos lo que dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero los miembros de la propia familia de Jesús estaban convencidos, algunos de ellos, de que él ya no estaba en control de sus sentidos racionales, probablemente sus medios hermanos. Ahora, aquí hay una pregunta que inevitablemente surge de este análisis, que de hecho ha llevado a los enemigos de la Biblia, de la palabra como fuente de revelación, a cuestionar una de las doctrinas que para nosotros es esencial y que creemos que no es negociable, que es el nacimiento virginal de Jesús. O sea, el hecho de que Jesús nació de una virgen que no había conocido varón. Como dice la Biblia, nació por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, fue un milagro. Uno de los argumentos que usan los enemigos de esta doctrina o que intentan desacreditarla es esto. O sea, ¿cómo era posible que sus hermanos, sabiendo quién era Jesús y cómo había venido, pensaran que estaba loco? Número uno. Otro detalle es que ellos no creyeron realmente en él.
hasta después que resucitó. ¿Verdad que es una pregunta interesante, no? Podríamos analizar muchas cosas, pero una de las cosas importantes sobre esto, que contraataca esta opinión, en ninguna parte de la Biblia se dice que María haya contado la historia a sus otros hijos. Hay un silencio sobre eso. Lo único que podríamos hacer ahí es especular. José no estaba vivo. Ahora, pensando en el hecho de que vamos a pensar por un momento que María se los hubiera dicho, que la Biblia no lo dice. Bueno, ellos podían no haberlo creído. Número uno. Número dos, suponiendo que se hayan enterado, porque es difícil que no hayan escuchado la historia, aunque María no se la haya contado. Vaya, estamos poniendo a trabajar la mente. De todas maneras, si alguien tiene alguna opinión sobre esto, sin extendernos mucho, porque el estudio puede darla, pero es un análisis interesante, sobre todo cuando uno analiza cómo ellos usan esto para decir que eso no se produjo, porque si se hubiese producido, pero ahí está la gran evidencia del Evangelio de Lucas y Mateo, ¿sí? De todas maneras, aunque ella hubiese abierto la boca, no le habrían creído. Y tampoco creo que el hecho de que ella lo haya dicho hubiese sido suficiente. No, Jesús vino y demostró quién era Él. A ver, ¿tú ibas a decir algo, hermano? Sí, pero tenía que ver mucho con las cosas. Pero bueno, también Jesús dijo que no había profeta en su propio pueblo. Yo me imagino que eso se basa en que su familia como tal, a verlo crecer desde niño, sus hermanos, ellos mismos le hayan dicho, este muchacho no puede. Pero ya creo que... Ya les digo, ahí hay un silencio. Recuerden esto, la salvación al final es un milagro y solo se puede producir como resultado del Evangelio mismo. Ninguna cantidad de evidencias va a convencer a un corazón endurecido. Al final sus hermanos creyeron en él, lo sabemos. Tenemos al menos 2 medios hermanos de Jesús que escribieron cartas en el Nuevo Testamento y fueron líderes de la iglesia. Pero, ya les digo, aunque María lo hubiese contado, que no dice nada la Biblia y el argumento que expresa el hermano tiene peso, ellos podían muy bien no haberlo creído. No estaban allí en el momento que se produjo. Y todavía al parecer seguían pensando que, ¿cómo se llama? Él no era quien decía ser. Un detalle, algunos para defender la doctrina del nacimiento, o sea, la enseñanza sobre el nacimiento virginal de Cristo, intentan decir que en este texto, cuando habla de los suyos, no se está refiriendo a sus hermanos. Pero si ustedes van a seguir aquí la historia conmigo, se van a dar cuenta que sí eran sus hermanos, sus medios hermanos, eran parte de los que habla de lo suyo. Y ahí lo suyo era parte de su familia, gente que lo conocía, que eran parte de su familia. O sea, ellos fueron los primeros que encontramos aquí pensando que Jesús estaba fuera de sí. Bueno, ¿qué es lo que piensa la gente hoy del Evangelio? Los que no quieren creer, mucha gente. ¿Qué dice la Biblia que es el Evangelio en Romanos? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso decía que el nuevo nacimiento, la conversión es un milagro. Un milagro.
Porque esa historia que tú y yo le hablamos a las personas y que conocemos como el Evangelio, que Dios hizo carne, que vino a este mundo, que murió por los pecadores, que pagó por ti y por mí, fue sepultado, como dice las Escrituras, 1 Corintios 15, resucitó. Hermanos, eso no le cabe a la gente en su cabeza. Lo ven como una locura. En otras palabras, si Dios no ilumina una vida, no puede ser salva. En realidad, la salvación es un acto de fe. A través del arrepentimiento y la fe llegamos al Señor Jesús. Y como dice, pero el Evangelio es locura para los que se pierden, pero a los que creen, fíjense cómo dice, a los que creen es poder de Dios para salvación. Si yo les pregunto a ustedes que me expliquen teológicamente algunas de las verdades que encontramos en la Biblia, lo podrán hacer, pero hay cosas que realmente nosotros, la mayoría de las doctrinas esenciales que creemos, las creemos por fe. Porque por mucha explicación que querramos dar, al final son milagros. Es el obrar de Dios en medio de nosotros. Por eso dice la Biblia en Hebreos también que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, esa fue la reacción de su familia. Los líderes religiosos pensaron que era un mentiroso. Vamos a ver ahora, estos son los enemigos de Jesús en los versos del 22 hasta el 30. Dice la palabra, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bueno, los miembros de la familia de Jesús no fueron los únicos que llegaron a Capernaum para buscarlo. También lo hicieron los escribas que habían venido a Jerusalén, como dice el verso 22. También tenían interés en buscar a Jesús de una manera equivocada, pero lo estaban buscando. Quizás comenzaron al oír que las multitudes ya estaban considerando que Jesús pudiera ser el Mesías, y ellos quedaron muy preocupados, los escribas y los fariseos, y comenzaron a atacarle personalmente. ¿Qué decían? Que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Si ellos lograban sembrar en la mente de las personas la mentira de que él no era el Mesías, sino un representante del diablo, lograrían así envenenar a la gente contra Jesús. Dijeron que era siervo de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién era Belcebú? Bueno, Belcebú se refería originalmente a Baal-Zebul, que significa príncipe de Baal. Era una deidad principal de la ciudad filistea de Ecrón. Y para expresar su desprecio, los israelitas de una manera burlona lo denominaron Baal-Zebut, que significa señor de las moscas. Para el siglo I, Belcebú se había convertido en un nombre para el diablo, que es lo que los fariseos pretendieron cuando estaban asociando a Jesús con ese nombre. El poder de Jesús únicamente podía explicarse como que venía de dos fuentes. La primera, indiscutiblemente, Dios, el Dios Todopoderoso, o otro ser sobrenatural que no es todopoderoso, pero es poderoso, Satanás. Y cuando Jesús llega afirmando que Él era Dios,
lo llamaron mentiroso y que su poder en realidad venía del príncipe de las tinieblas. ¡Qué tremenda osadía! ¡Qué maldad! Llegar a acusar personalmente al Hijo de Dios como que era el príncipe de los demonios, como que era un siervo de Satanás. Y puesto que sabía que los fariseos lo que los fariseos ya estaban diciendo acerca de él, Jesús hace un llamado a la multitud y comienza a decirle en parábolas. Vemos en la Biblia que él empleaba las parábolas muchas veces. Era las analogías que usaba tratando de transmitir una enseñanza espiritual. Y empleaba elementos muy conocidos por aquellos que le escuchaban, cosas comunes como la tierra, las plantas, y de esta manera lograba ilustrar su enseñanza espiritual. También lo hacía con el objetivo de bloquear la visión de los incrédulos. En Mateo capítulo 13, si alguien puede leerlo, versos 11 y 12, si alguien puede leerlo. Presten atención a estas palabras, porque a vosotros os es dado. O sea, el que da la capacidad para entender es Dios. El que ilumina el espíritu, el alma de una persona perdida es Dios. Dice, pero a ellos no les es dado. ¿A quién no les es dado? Al que no quiere creer, al que no quiere ver, al que no quiere oír. Terminan perdiendo la capacidad para ver, para oír. Por eso la Biblia habla de que están ciegos, están sordos. Y en esta ocasión Jesús emplea las analogías, las parábolas, de una manera muy clara, como para que todos entendieran con la intención de desenmascarar a aquellos enemigos que le estaban acusando. Y entonces cuando él dice las palabras que ya leímos, si alguien puede leerlas de nuevo, en los versos del 23 al 26. Es indiscutible que cualquier reino, como él menciona aquí, además de reino, menciona también casa, cualquier casa o reino que esté en guerra contra sí mismo, ¿qué ocurre? Está condenado a fracasar, a destruirse, a hundirse. Y ese principio es igualmente válido en el reino espiritual. Si Satanás estuviera echando fuera a sus propios agentes o estuviera destruyendo sus propias obras, entonces su reino estaría dividido. Lo que Jesús está diciendo de una manera evidente es que aunque el reino de las tinieblas es un reino de caos y desorden, el diablo no despliega, no manda a sus agentes a que peleen entre sí. El hecho de que Jesús estuviera realizando su ministerio, desenmascarando, enfrentando, reprendiendo, expulsando demonios, era una prueba de que él no venía de parte de Satanás. Era una prueba de que él tenía el poder sobre Satanás. Era una confirmación de que él tenía el poder sobre el mundo de los espíritus. Y no un poder, sino el todopoderoso Dios, siendo quien era Dios.
todo lo que hizo, desde los milagros de sanidad hasta la predicación del evangelio, todo se oponía al diablo. Satanás jamás habría autorizado tan catastrófico ataque contra su propio reino. O sea, era ridículo, aparte de mentirosa, falsa, que los fariseos y escribas hicieran esta afirmación. La verdadera explicación de la autoridad de Jesús sobre los demonios no era que estaba facultado por Satanás, sino que realmente tenía poder sobre Satanás. ¿Qué dice el verso 27? O sea, si alguien quiere entrar en la casa de un guerrero o de un tirano, aquí dice un hombre fuerte, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que dominarlo. Si no, no puede lograr su objetivo. La analogía de Jesús es esta. El hombre fuerte representa al diablo. Su casa, a los demonios y a todas esas personas que él tiene bajo su control. Los incrédulos, los que viven sin Jesucristo, aquellos que viven, como dice la Biblia, esclavos de Satanás. Aquellos en los que la Biblia dice que opera, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero si alguien más fuerte que el hombre fuerte, que es Satanás, entra en su dominio, lo ata y dispersa a sus agentes y libera a los cautivos del reino de las tinieblas, entonces sí hay libertad. Y eso es precisamente lo que vino Jesús a hacer. Eso fue lo que estuvo Jesús haciendo, ejerciendo tal poder. ¿Qué dice Romanos 6, 16, 20? Por favor. Si alguien puede leerlo. Al final, el diablo será destruido. Jesús, cuando vino por primera vez, demostró que tenía el poder para hacerlo. Y aunque no destruyó a Satanás, este enemigo de Dios quedó sentenciado. Es un enemigo condenado. Que los escribas y fariseos atribuyeran el poder de Jesús al diablo y no al Espíritu Santo era una blasfemia. Acuérdense, aquí estamos viendo a alguien que está actuando de parte de Dios, que está mostrando evidencias claras de quién era. Evidencias de que Él era Dios y del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos se negaron a ver. Y es ahí donde cayeron en el pecado del que Jesús habla ahora, que es en el verso 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aunque la Biblia dice claramente que todo pecado es perdonado, hay uno, y no me citen por favor este que está aquí, pero hay uno que mientras esté cometiendo, o sea, hay uno que hace imposible el perdón de Dios. ¿Cuál es? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, la incredulidad es el único pecado que el Señor no puede perdonar. Porque mientras que la persona persiste en no creer, se está condenando.
Y por eso Jesús hace aquí esta clara advertencia. Él dice que todo pecado es perdonado, lo sabemos por la Biblia. Incluso las palabras a veces que la gente lanza de una manera irreverente contra Dios en su ignorancia y contra Jesús. Basta con recordar nuestra vida pasada. A lo mejor algunos de los que están aquí blasfemó varias veces en su ignorancia, en su desconocimiento. Aquí no está hablando de eso. Este es un pecado que se comete de manera consciente. Dice aquí que es contra el Espíritu Santo. Deja en claro que Jesús tenía una transgresión específica en mente cuando advierte acerca de blasfemar contra el Espíritu. Él había venido, había dado una evidencia abrumadora del poder del Espíritu Santo en el ministerio que él realizó. Sin embargo, ellos se negaron a ver quién era realmente él. Se negaron a recibir al Dios que había venido a salvarles. Se negaron a gozarse en la luz que se iluminó en medio de la oscuridad del mundo. Prefirieron atribuir toda obra poderosa que realizaba Jesús no al Espíritu, sino a Satanás. Por eso se hacen culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo. Estaban rechazando la obra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar la obra del Espíritu Santo. Y la manera para rechazarla es negándose a creer. Fueron testigos de que él curó todo tipo de males. Fueron testigos de que echó decenas de demonios. Fueron testigos de que proclamó el Evangelio y a través del Evangelio el perdón divino. Sin embargo, ellos siguieron rechazando y creyendo o queriendo creer que él era un engañador endemoniado. Tiene espíritu inmundo. Se negaron a creer a pesar de las evidencias. Debido a esto, Jesús dice, serán reos de juicio eterno. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo se están aislando de la gracia salvadora a través de su incredulidad. Unos 40 años después, el autor de Hebreo hace una advertencia similar a los que conocían la verdad acerca de Jesús, pero la rechazaban. Vamos a ver qué dice Hebreos 2, 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. Si alguien puede leerlo. Si se rechaza a Jesús, no hay esperanza. Unos años más adelante, el escritor emite una advertencia aún más severa sobre aquellos que podían caer y apostatar. En el capítulo 6 de Hebreos, ahora en los versos del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está hablando de los apóstatas. Aquí no está hablando de gente que tuvo la salvación y la perdió. Si usted se pone a leer detenidamente esos versículos del capítulo 6, está hablando de gente que estuvo cerca. Es más, estuvo muy cerca. Fíjense cómo dice aquí, iluminados, gustaron, fueron hechos, pero no llegaron a nacer de nuevo. No llegaron a creer, no llegaron a ser salvos, porque la Biblia es clara en que después que tenemos la salvación, no la podemos perder.
A veces cuando una persona es expuesta a las cosas espirituales y no las recibe, se va endureciendo. Se va endureciendo. ¿Qué sucede con alguien que escucha el Evangelio por primera vez? Bueno, puede que escuche el llamado allí, la invitación, pero si no obedece, si no lo recibe, la próxima vez la voz le va a sonar más baja, hasta que llega un momento en que la persona está endurecida. Y eso es lo que pasa con las personas que a veces se relacionan tanto con las cosas de Dios y no llegan a conocer al Dios de las cosas, ¿verdad? Hay personas que pueden familiarizarse tanto con la Biblia y tener hasta la información correcta, pero si no nacen de nuevo, han perdido su tiempo y el juicio que recibirán será mayor. La pregunta es no cuánto conozco de la Biblia, sino qué hago con lo que conozco. ¿Qué he hecho con lo que conozco? La información correcta por sí sola no puede salvar a una persona. Hay un factor que la Biblia describe como parte de la responsabilidad que tiene todo individuo. ¿Cuál es? Arrepentirse y creer. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que una persona no se va a salvar con saber solo que Jesús es el Salvador del mundo. Puede saber que Cristo es el Salvador del mundo. Pero si no llega a decir o a creer, no solo es el Salvador del mundo, es mi Salvador. Si no se apropia por la fe de ese sacrificio, si no lo recibe, hermano, está perdido. Está perdido. Y no es que sea malo conocer. La Biblia nos llama a escudriñarla. La Biblia nos dice que debemos deleitarnos en la palabra de Dios, porque ella es viva. Pero siempre tenemos que tener esto en mente. ¿Qué hago con lo que recibo? Tengo que hacer algo al respecto. Desde el principio llegamos aquí de esa manera. Y cuando la gente asume una actitud de incredulidad, se condena. Y llega un punto en que se endurece. Hay personas que cruzan el umbral, como se dice, a la apostasía, en el sentido de que no es desconocimiento, no es que le falte información, tienen toda la información necesaria para creer, pero aún así no creen. Por eso dice la Biblia que no serán perdonados jamás, porque mientras se nieguen a arrepentirse no pueden ser perdonados. Y no es que Dios deseche a alguien, es que la persona se niega a ver, a creer. Por eso es que cuando nosotros queremos que alguien conozca a Cristo, tenemos que llevarlo en oración hasta que lo haga. Y si nos toca irnos antes que esa persona, hermanos, vayámonos orando por esa persona. Nunca se nos puede olvidar que la salvación es una obra de Dios, desde el principio hasta el fin. No se nos puede olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad y es predicarle a la gente, pero la conversión de las personas no depende de nosotros, de nuestra manipulación, de la claridad con que expongamos el mensaje. A veces el diablo nos mete en la cabeza, si yo hubiera sido más claro. No. El Señor nos llama a ser fieles. Y parte de la fidelidad es en lo que podamos ser lo más claro posible. Pero no son nuestros argumentos, no es la pericia que tengamos en comunicarnos, es una obra de Dios. Por eso es que hay que orar. Nada ganamos y menos la persona que convencemos si realmente lo que hacemos es convencer a alguien. No, la salvación es una obra de conversión. Es una transformación que solo Dios puede producir. Por eso todos los días tenemos que orar. Señor, que fulano te pueda conocer. Señor, que se arrepienta de su incredulidad. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer, ¿está usted verdaderamente orando por esa persona que ama y conoce para que conozca a Cristo? ¿Pero lo está haciendo en serio?
Y si lo hace en serio, si está orando de verdad, está dispuesto a aceptar lo que Dios haga con esa persona con tal de que le conozca. El gran problema es que nosotros queremos que Dios traiga a alguien a su redil, pero a veces queremos decirle, Señor, hazlo de esta manera. No. Por eso cuando de pronto conoces que alguien por quien estás orando comienza a envolverse en ciertas circunstancias difíciles, no empieces a orar para que Dios lo libre. Sí, ora para. Puedes pedir, pero tu prioridad es esta, Señor. Si esto va a traer a fulano a tus pies, Señor, gracias. Porque, ¿qué es lo que realmente nos preocupa? ¿El que alguien viva feliz de este lado, con todos sus problemas resueltos, y después se vaya para el infierno? ¿O que verdaderamente conozca a Jesús? El gran problema es que a veces, en algunos terrenos, el endurecimiento es tal que Dios tiene que meter el arado. Los seres humanos tenemos ciertas maneras a través de las cuales solo de esa manera solemos mirar a Dios. Decía alguien que el sufrimiento y el dolor es el megáfono de Dios. Bueno, a veces cuando alguien se niega a oír la voz de Dios, Dios lo pone de rodillas. Por eso, hermanos, lo mejor que le puede pasar a una persona es que un día se arrepienta de su incredulidad. Ahora, el hecho de que la salvación es obra de Dios significa que yo no voy a hacer nada. No, yo tengo que predicar. Tengo que hablarle a la gente, pero tengo que orar por ellos. Y el tercer tipo de persona es lo que le reconocieron como Señor. Mentiroso, loco o Señor, indiscutiblemente Señor. Hubo quienes le reconocieron como Señor. Vamos a ver allí los versos del 31 al 35 de Marcos 13. ¿Alguien puede leerlo? Sigue hasta el 35. Bueno, después de salir de Nazaret para encontrar a Jesús, sus hermanos y su madre llegaron a Capernaum. Frente a la realidad de que María creía en Jesús, su venida tal vez estaba motivada por un deseo de proteger a su hijo, al Hijo de Dios. No obstante, los medios hermanos estaban convencidos de que se había vuelto loco. Vinieron a rescatarlo de las multitudes que quizás que estaban ya comenzando a sofocarlo. Tenían la intención de llevárselo a Nazaret y quedándose afuera de la casa enviaron a llamarle. Adentro Jesús se dirigía a la gente que estaba sentada alrededor de él cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús responde de una manera inesperada que estoy seguro debe haber sorprendido a todos aquellos que estaban allí. Porque no responde como hubiese respondido cualquier simple ser humano. Él les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La pregunta de Jesús no nació del desconocimiento, de la ignorancia. Él no estaba preguntando quién eran sus parientes, él los conocía bien. Conocía muy bien a su familia terrenal. Tampoco, y esto es algo que debemos dejar claro, no estaba mostrando falta de respeto ni antagonismo hacia su madre y sus hermanos. Él los amaba sinceramente. En Juan, por ejemplo, en el capítulo 19, verso 26 y 27, dice la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre, estaba en la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Piensen, Jesús estaba colgando de la cruz. Estaba allí en la cruz, ¿y en quién estaba pensando en ese momento?
en su madre, en que se iba a quedar, él no iba a estar con ella. Quería asegurarse de que fuera bien atendida. Es verdad, tenía otros hijos, pero los otros hijos estaban rebeldes. Aunque Jesús era Dios, también era humano. Y en su naturaleza humana se sometió a su madre, a sus padres, los amó, a sus hermanos. Ahora, él usa esto para hablarle a aquellas personas que le estaban escuchando y para hablarle a todo aquel que leyera la historia después. Usa esta interrupción en la vida real para enseñar una verdadera verdad, una profunda verdad espiritual a sus seguidores. Respondiendo a su propia pregunta, dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí él está diciendo claramente que la relación con él, la principal, la que va a permanecer por la eternidad, no es una relación física, es espiritual. Su verdadera familia, la familia eterna, se compone de aquellos que tienen una relación salvadora con él a través de la fe. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según le había explicado antes a Nicodemo, no es el nacimiento terrenal el que nos hace parte de la familia de Dios, sino el espiritual. No es nacer de abajo, es nacer de arriba. A diferencia de los escribas y fariseos, quienes resistieron y blasfemaron el Espíritu Santo, los verdaderos discípulos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Bueno, comenzando, la Biblia define la voluntad de Dios es, en primer lugar, que crean en aquel que el Padre ha enviado. O sea, aceptarle a Él como Señor y Salvador. Aquellos que le hemos aceptado, vivimos en una vida de obediencia. ¿Significa que estamos obedeciendo de manera perfecta? No. Pero andamos por el camino, andamos por la senda. El obedecer es un gozo, no un castigo. En otras palabras, la prioridad para Jesús es su familia espiritual. Eso es lo que vale, eso es lo que permanece aquí y por toda la eternidad. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Recuerda que no puede ser neutral. ¿Es un loco? ¿Un mentiroso? ¿O es tu Señor y Salvador? ¿De verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta que cada ser humano tiene que responderse en algún momento de su vida. No la podemos eludir. No. Hay un momento en que uno necesita responder esa pregunta. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, este es el momento para que vengas a Cristo. Te arrepientas de verdad y que recuerdes siempre que Él vino a este mundo a morir en la cruz para pagar por ti, para pagar por tus pecados. El pecado no es algo que podemos pasarle e ignorarlo. Ofende a Dios, tanto que le costó la vida de su Hijo. Pero Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos decir gracias, Señor, porque tú eres el Señor, eres el Salvador. Y mejor que todo, eres mi Señor y eres mi Salvador. Que el Señor nos bendiga.